sabemos que justo este año comenzáis a celebrar los 25 años de Luna Libros. Cuéntanos con qué aspecto te quedarías que más te haya llenado de esta experiencia editorial que lleva ya funcionando tantos años. Bueno, es muy difícil quedarse con solamente una de las cosas, ¿no? Porque nosotros empezamos siendo editorial sin saber que íbamos a serlo. Teníamos una librería en Mérida que se llamaba La Luna de Mérida, y con ese nombre inauguramos una revista cultural, una revista de creación, para dar un poco cabida a un montón de gente que tenía muchas inquietudes en Mérida culturales en aquel momento, ¿no? Lo hicimos solamente, si hay que confesar la verdad, en términos comerciales, como una manera de atraer a gente a la librería, ¿no? Y hacíamos presentaciones multitudinarias. La verdad que esos tiempos, aparte de por la juventud y las ganas que teníamos, se echan de menos, ¿no? Por eso, porque juntábamos la creación de mucha gente de Mérida y de fuera de Mérida, que en aquel momento tenía muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Estábamos un poco locos porque íbamos variando el formato de la revista según el contenido, pues así hacíamos el continente. En lugar que se trataba de una publicación periódica, íbamos variando los tamaños, ¿no? Para que la gente no los coleccionara ni nada de eso, ¿no? Y como digo, pues tenía cabida no solo la literatura, sino también la pintura y la fotografía, ¿no? Aunando, se llamaba Revista de Creación. Y todavía seguimos con ella. Quizá es de los momentos más que recuerdo con mayor emoción, ¿no? O el primer libro que publicamos, una novela de Carlos Lencero, que tampoco sabíamos que íbamos a convertirnos en editorial entonces, ¿no? Fue a principios del año 94. En casa de un amigo, una noche, tomando una cerveza, me entregan un manuscrito de una novela que llevaba 8 años presentándose a premios y tal, ¿no? Era una biografía novelada sobre el pintor de Badajoz, Luis de Morales, el Divino Morales. Y me la llevé a casa y me puse a leerla y me dieron las 6 de la mañana leyendo la novela. Y cuando se levantó mi mujer, simplemente le dije, vamos a hacer una editorial para publicar esta novela, sin saber si íbamos a sacar el siguiente número ni nada de eso, ¿no? Entonces... lo recuerdo eso con mucho cariño, también por eso, por el ímpetu, las ganas, ¿no? Y bueno, teníamos 28 años, que también era otra época, ¿no? Pues está muy bien. Bueno, coméntanos qué tenéis preparado para este aniversario a lo largo de este año que comienza. Bueno, queríamos que fuera un año un poco especial. Vamos a sacar un número de la revista, que cuando comenzamos tenía una periodicidad semestral, pero luego, como se ha ido adecuando un poco a nuestras necesidades, se convirtió en un momento determinado, a partir del año 2000, en el lugar donde publicábamos textitos de teatro que luego representábamos, porque era una forma de poder llegar al público, a los lectores, de otra manera diferente, que no eran los cauces habituales de los anaqueles de las librerías, ¿no? de los escaparates de las librerías. Y entonces íbamos variando continuamente, ¿no? Entonces, al final, como hacíamos un montaje anualmente, empezó a salir anual y ahora va a coincidir, pero ha sido plena coincidencia, vamos a sacar el número 25 este año. Comenzamos el año pasado con una colección de relatos que se llama Lunas de Oriente, que es la continuación de otra colección de poesía que se llamaba Luna de Poniente. Son 27 libros de relatos breves, con otros tantos autores, todos extremeños, y los libros, en vez de ir numerados, pues van con las letras del alfabeto, ¿no? Una forma de que el libro tenga mayor vida, ¿no? Y la gente, cuando llegue a la letra F, se pregunte cuál es la letra B o la letra A, ¿no? Porque si no, los libros tienen una vida muy corta en las librerías, te los dejan 90 días en depósito y si no se venden hay que devolverlos, ¿no? De este modo aguantará más, ¿no? Ahora vamos a sacar 4 títulos, sacaremos este número especial de la Luna, yo creo que para la Feria del Libro de Mérida. Tenemos un par de novelas ahí pendientes para sacar y bueno, continuaremos con la colección. Yo quiero sacar también un texto dramático que se llama La Bella Magalona a final de año, como para cerrar, digamos, ¿no? Y estamos pendientes de hacer una exposición con todo el material que tenemos. Muchos de los autores que han participado con nosotros, fotógrafos o pintores, nos han regalado las portadas, nos han hecho fotografías, tenemos un montón de material gráfico que queremos exponer para que la gente sepa qué ha supuesto editar en Extremadura durante 25 años. Pues todo con ilusión. Muy bien. Y en cuanto a la dirección teatral, ¿qué es lo más gratificante y lo menos? Bueno, lo menos gratificante siempre es la producción. Y en compañías de teatro como de la Luna Teatro, que es la que todo se hace de manera artesanal, igual que en la editorial, pues es un poco lo más ingrato, ¿no? La financiación, que no la hay, evidentemente, ¿no? Y lo mejor, pues, es cuando empiezas a ver
casi antes que el día del ensayo, porque el día del estreno estás demasiado nervioso, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ver los ensayos generales y empiezas a haber puesto en pie una cosa que tú empezaste a tener en la cabeza como una idea bastante abstracta, año y medio atrás, ¿no? Con tantísimos meses de trabajo, ¿no? En el caso nuestro, además, porque encima, claro, he escrito la obra y la he dirigido y demás, ¿no? Cuando los actores empiezan a ver aspectos del texto que tú ni siquiera creías que existían, ¿no? Y empiezan a darle nuevas interpretaciones, nuevas valoraciones, ¿no? Porque, claro, aunque hay en el texto que hemos publicado aparecen muchas referencias, muchas notas de dirección, me parece que hay unas 650 o así, casi se dice delante de cada palabra cómo se tiene que decir, pero los actores han tenido libertad para poder hacerlo como quisieran, han traído una propuesta y eso es lo más gratificante, cuando ves que la obra se pone en pie, ¿no? Y efectivamente, y te emociona, evidentemente, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es la principal ventaja y el principal inconveniente que supone dirigir una obra teatral propia frente a dirigir una ajena? Pues se supone que la propia la conoces muy bien o la conoces mejor que nadie, pero también se produce esta circunstancia, porque a fin de cuentas el actor no es más que un lector, en esencia es un lector primero y después es un profesional del asunto, con lo cual es capaz de ver cosas que a pesar de tratarse de tu propia obra, tú ni siquiera has visto, ¿no? Como las múltiples interpretaciones de un cuadro, ¿no? Dirigir a nivel amateur pues también es muy gratificante, lo he hecho con alumnos durante 18 años y bueno, lo peor pues siempre pues, que no se sabe en el texto, que va un poco pillado con el texto con alfileres y que son muchos nervios hasta el final, ¿no? Con el grupo de profesores, que este año cumplimos 8 años, sucede exactamente lo mismo, hay que reñirles igual, ¿no? Porque no se lo suelen saber, ¿no? Pero bueno, también está bastante bien, ¿no? El trabajo es muy parecido, únicamente que en el nivel de exigencia, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Y montamos la obra en 8 meses, ¿no? Cuando Muerte por ausencia se montó en 25 días. Realmente una de las facetas que más nos interesan de ti es sin duda la de escritor. Este año hemos tenido la ocasión de conocerte más en ese aspecto gracias a tu última obra, Muerte por ausencia. Al hilo de esto, ¿qué supone para ti una experiencia como esta en la que son tus alumnos los lectores? Pues es una situación inédita porque no se había producido nunca, ¿no? Hay algunos libros en la biblioteca y alguna vez, muy ocasionalmente, algún alumno o un antiguo alumno, cuando ya tiene una edad importante, sobre todo cuando pasa ya de los 30, alguna vez ha venido a decirme que había leído alguna obra mía, pero no. Entonces, claro, la respuesta ha sido tú ese que, como sean los libros que se venden, tú has sido el que ha comprado el libro que se ha vendido, ¿no? Pero ha sido muy gratificante, la verdad que me sorprendió mucho la profesora Nuria Pizarro cuando me dijo que quería ponerlo como libro de texto, ¿no? Llevo muchos años publicando y nunca se había hecho, ¿no? Y jamás imaginé tampoco que se iba a hacer en mi centro, precisamente que aquí iba a ser el último sitio donde se hiciera, ¿no? O que uno tenía que estar muerto para poder hacerse, ¿no? Y convertirse, cierto, por lo menos lo primero que tienen los clásicos, que estén muertos, cumple la primera característica, puedes seguir leyendo, ¿no? Pero no lo esperaba, ha sido pues, bueno, increíble, ¿no? Muy gratificante, ¿no? Nosotros también. Bueno, sabemos que Muerte por ausencia ya lleva unas cuantas representaciones, todas tras su estreno en Mérida el pasado octubre y la próxima este sábado en el López de Ayala de Badajoz. Referente a la obra, me gustaría hacerle 2 preguntas. La primera, una frase de Muerte por ausencia. Una frase de Muerte por ausencia. Pues estas que aparecen aquí en la contraportada, porque creo que refleja muy bien. Una la he elegido yo y la otra la ha elegido un lector, un muy buen lector de teatro. Una es: la muerte se aleja a lugares donde hace no más falta, sino más daño. Yo creo que refleja muy bien la esencia de lo que se quiere contar en la obra. Y luego esta otra frase que, ya digo, los lectores son los que realmente crean la obra y la recrean y la hacen más grande o más pequeña, como sea, ¿no? Que me llamó y me dijo que si le prestaba esta frase para él, decía: el tiempo se revela a su debido tiempo, ¿no? Con estas sílabas, se revela con V, ¿no? A su debido tiempo. Y es verdad que una vez que me lo dijo me pareció una frase mucho más trivial, pero sí que refleja también esta reflexión que se hace sobre el paso del tiempo, ¿no? La segunda pregunta iba sobre eso, sobre algún lector o algún espectador que hubiera visto la obra y que te hubiera preguntado sobre ella, o te lo hubiera dicho y ya no la respondí. ¿Cuándo empezaste a escribir y cuándo fue la primera vez que pensaste, a lo mejor incluso tengo cierto talento? Bueno, cuando empiezas a escribir siempre piensas que tienes talento, ¿no? Sobre todo cuando eres un inconsciente, tienes 14 años, que es cuando yo empecé, ¿no?
empiezas a escribir simplemente por simpatía, por imitación, de ahí alguien a tu lado que se pone a escribir, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que durante el periodo del bachillerato escribía de manera compulsiva diarios y mucha poesía, malísimo todo, ¿no? Porque claro, era una burda imitación de lo que veía a mi alrededor, ¿no? Y sobre todo porque tuvieron que pasar muchos años para poder darme cuenta que me estaba saltando los pasos previos y es que no estaba leyendo nada. Entonces, claro, directamente me ponía a escribir, ¿no? Esto es como si veo a mi padre que conduce un coche y en el momento que se larga cojo el coche y me pongo a conducir sin haber dado ninguna clase, ¿no? Puedes tener suerte y puedes mover el coche durante unos metros sin que te pase nada, pero lo normal es que te estrelles con él, ¿no? Y esto es lo que pasó cuando llegué a la universidad. Empecé a hacer filología y, claro, fue abrumadora el número de lecturas y, sobre todo, conocer a mucha gente en la universidad que sí que escribía de verdad, que sí que estaba muy formada, que había leído muchísimo, ¿no? Y yo había leído pues 4 libros que nos habían obligado a leer y poco más, ¿no? Y entonces sentí tal vergüenza por lo que había escrito que, pues, por supuesto, me deshice de todo ello y estuve pues otros 20 y tantos años sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego empezó a surgir ya en la madurez, quizás por mi labor de editor, ¿no? Porque empezaba a decirle a los autores, cuando preparábamos los monográficos, pues hacíamos un monográfico sobre la literatura universal y le decía, por ejemplo, a los autores, llamaba por teléfono, bueno, pues tú me tienes que escribir un monólogo sobre un personaje de la literatura universal y tienes que ponerlo a hablar como si viviera hoy en día, ¿no? Pues sacabas el Capitán Ahab de Moby Dick y le pones a escribir aquí hoy en día, ¿no? Te lo imaginas en una taberna, como que está aquí vivo todavía y es borracho, está allí bebiendo y se pone a hablar y nadie cree que es el Capitán Ahab. Escribe ese monólogo. Y todos me decían, ¿y por qué no lo escribes tú? Yo simplemente les daba ese ejemplo, a todos les daba ese mismo ejemplo, ¿no? Y entonces pensé, ostras, pues a lo mejor podía escribirlo yo, porque la idea no era mala, ¿no? Y lo escribí, y me dio tanta vergüenza que lo publiqué en la revista con un seudónimo, para que la gente no lo viera, ¿no? Recuerdo que los actores lo pusieron en pie, ¿no? Y Juan Carlos Tirado, que fue el que hizo aquel personaje, dijo, ¿quién es el mierda que ha escrito esto? Cuando leyó aquello, ¿no? Me sentó fatal, ¿no? Pero luego es verdad que cuando se empezó a representar, veía las reacciones del público, ¿no? Y cómo venían a preguntar por aquello, la gente venía a preguntar que quién era la persona que había escrito aquello, ¿no? No lo sabía nadie, que yo lo había sacado, ¿no? Y eso fue lo que me empezó otra vez a animar, claro, para entonces ya tenía muchas lecturas, que es fundamental, claro, porque es como el que quiere componer música y no escucha música, ¿no? Es imposible, no puedes hacer nada. ¿El proceso de creación es meditado y luego sale del tirón o te surge en mayor medida durante la escritura en sí? Depende de lo que escribas, ¿no? Si es una cosa como una obra de teatro es muy complejo porque tienes que estar manejando muchos eslabones para componer la cadena al mismo tiempo, ¿no? Es igual que cuando yo nunca he escrito novela, he escrito muchos cuentos, ¿no? Pero me imagino que la novela es algo igual, muy parecido, ¿no? Tienes que estar manejando muchas cosas y tenerlas al mismo tiempo en la cabeza, buscar un plan de estructura, porque si no se te escapa y eso luego el espectador lo saca, ¿no? En la poesía es distinto, porque el poema llega casi como un flash, ¿no? Como un flashazo, ¿no? Y entonces muchas veces es solamente una idea o es solamente una frase, un verso que está compuesto porque sí, de pronto llega, no sabes bien por qué. Muchas veces piensas que lo has leído o que lo tienes, está en tu cabeza grabado y tienes que ir a buscar a ver si lo estás copiando, ¿no? Para cerciorarte de que no es así, ¿no? Y eso luego va dando lugar a más cosas, ¿no? La poesía es muy interesante porque es un proceso de indagación en ti mismo increíble, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Que es lo que supone el conocimiento intuitivo, ¿no? ¿Y de dónde y cómo te surgen las dedicatorias para los libros? Las dedicatorias para los libros. ¿Quieres decir cuando se lo dedico a alguien que acaba de comprar el libro o las dedicatorias que vienen al final? Las que tú pones al final. Las que vienen aquí al final, bueno, casi siempre son débitos a gente que ha participado en el libro, en el proyecto o lo que sea, ¿no? O que sobre todo gente que tengo, digamos, lectores de cabecera en los que confío mucho, ¿no? Y que sé que me van a decir su opinión de verdad sin que entre por medio la amistad, ¿no? Entonces, casi siempre están dedicadas a eso, ¿no? A personas y que muchas de ellas son comunes, ¿no? A escritores que conozco y luego, bueno, pues las que hago a la gente, lo que me inspira a esa persona, que en muchos casos no conozco en ese momento, ¿no? Y que guarde alguna relación con la lectura que está pronto a comenzar, ¿no? Para que encuentre eso. ¿A qué escritor del pasado elegirías para tomar café y para ir de fiesta? Para tomar café.
Es que hablar de autores es muy difícil porque la biografía que tenemos de los autores, si hablamos de clásicos, está mediatizada, no sabemos cómo eran y luego pues, respecto a su carácter, la mayoría supongo que eran bastante malhumorados, ¿no? Entonces no puedo pensar en un autor clásico más allá de lo que se refleja en su obra, ¿no? Y entonces a mí me apasiona Moby Dick, ¿no? Entonces Herman Melville, a pesar de que sé que era un puritano y tal, probablemente como persona era algo desagradable, pero por preguntarle unas cuantas cosas sobre el libro, ¿no? Que a mí sí que me entusiasmó, ¿no? Y de copas, pues alguien actual, ¿no? Sí, hay un autor que es de mi edad, Manuel Vilas, que es un poeta, yo creo que es de Huesca, me parece, ¿no? Es de Aragón, y me parece muy interesante, ¿no? Y sé que tiene buen beber, o sea, sí, sé que tiene buen beber. Y luego, pues, dentro de 2 semanas viene un autor que nosotros hemos publicado, es de Cáceres, pero lleva toda la vida viviendo en Sevilla, David Eloy se llama, ¿no? Y nosotros hemos publicado un libro, viene, lo conoceréis, ¿no? Y si además de por la mañana, que podéis ir a verlo en la lectura de Laura Delgado Balondo, por la tarde, el día antes, también da una para el público en general, ¿no? Si alguien se apunta y se quiere venir por conocerlo, también es de buen beber, iremos a cenar juntos y es muy interesante. Esperemos que sí. ¿Cuál es tu mayor inspiración? ¿O quién? Pues lo de quién es difícil personalizarlo y no lo sé hasta que no se termina. Por ejemplo, si hablamos de la poesía, hasta que no se acaba. No lo sé. Y tampoco quiero saberlo, porque me parece que la poesía es inspiración y tiene que guardar ese punto de inconsciencia, ¿no? De indagación, y entonces si lo sabes de antemano se convierte en un oficio que también hay que conocerlo y hay que dominarlo, pero perdería todo el sentido, ¿no? Entonces yo creo que la inspiración llega ahí y ya puede aparecer en cualquier sitio. La poesía está en todos los sitios, ¿eh? La poesía, evidentemente, si digo marino, eso no es poesía, evidentemente, pero la poesía está en mí, por supuesto que sí. Mi sombra soy yo. Sí, bueno, pues por la sombra es por donde vamos a empezar. Ahí, mi sombra soy yo, pero si intento atraparla no soy capaz de cogerla. Entonces ahí está la poesía. No deja de ser Platón, realmente. La que más nos interesaba sin duda era esa. Esta última pregunta nos conduce a conocer más a la persona. Sin duda, tras la apariencia de chico duro, sorprende que haya alguien con tanta sensibilidad. ¿Es esta sensibilidad la esencia de escritor que eres? Bueno, supongo que cuando escribes te desnudas y entonces es evidente que ahí te quedas con las vergüenzas al aire, está clarísimo, ¿no? Y la apariencia pues es una cosa que uno se va construyendo poco a poco, ¿no? Y yo soy un gran tímido contra todo lo que pudiera parecer. Soy muy, muy tímido y muy vergonzoso. Entonces supongo que por mi profesión y por los avatares de mi vida es una costra que me he ido endureciendo a mí mismo y que me he ido forjando un personaje. Es verdad que me lo dice mucha gente, ¿no? Que hago como esa especie de forma de hablar que parece que estoy imponiendo continuamente, ¿no? Y que parece que estoy diciendo el evangelio, ¿no? Una cosa, ¿no? Lo he probado algunas veces, ¿no? De inventarme una barbaridad e intentar soltarlo así con mucha enjundia, ¿no? Y estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero parece, el personal se lo cree, ¿no? Por la forma en la que se dice. Es un personaje, supongo, que he ido componiendo para poder combatir, porque claro, tengo que enfrentarme cada día a 100 alumnos y 200 ojos, ¿no? A entender sus miradas, ¿no? Y que están mucho más pendientes de cualquier cosa que yo esté haciendo, ¿no? Entonces, bueno, un personaje. Antes de llegar al final, queríamos realizar una batería de preguntas cortas más personales para acercarnos más al escritor y a su poesía. Poesía, teatro o narrativa. Y solo vale coger una. Complicado. Diría teatro porque encierra las 3. No lo esperábamos, la verdad. Algo de lo que nunca hablarías en tus libros. De lo que nunca hablaría en mis libros. Supongo que de nada, ¿no? Lo que pasa es que yo pertenezco a una generación muy pudorosa, ¿no? Por la educación que recibimos, ¿no? Entonces, imagino que la cuestión sexual, lo pienso ahora mismo, ¿no? Estaría, bueno, digamos que matizada. No sería demasiado explícita, pero por la educación que hemos recibido. Claro. Y si fueras Superman, ¿cuál sería tu kriptonita? No soy muy yo de superhéroes, ¿no? Entonces ahí no entiendo demasiado bien la pregunta. Imagino que es cuál sería mi alimento, ¿no?
La naturaleza. ¿Y La naturaleza. tu debilidad? Mi debilidad, la inseguridad de mí mismo. ¿Cuántos habrá sí? ¿Con qué personaje literario te identificas? ¿Con qué personaje literario? También difícil, porque me remito a lo que decía antes sobre las biografías. Las biografías son muy engañosas, ¿no? No sé, me gustaba mucho Oscar Wilde. Me parecía que para su época era muy irreverente y a mí me gustaba eso, ¿no? Una metáfora de otro escritor. Una metáfora de otro escritor. Vale, sí, bueno, ahí lo puedo hacer. Es un verso que dice al leve sol de invierno. Es un estasílabo de Ángel Campos. Soy malísimo para recordar versos y eso, pero esto sí porque he estado trabajando un poema que tengo que entregar sobre un encargo con ese tema, ¿no? Al leve sol de invierno, ¿no? Hablaba sobre la muerte de su madre. O sea, en el momento en el que empieza, lo explica con este verso en el que intenta explicar cuando pasa el dolor extremo por la muerte de su madre, pero da lugar a otra cosa que no sabe cómo se llama, como ese primer sol del invierno que empieza a caldear, ¿no? ¿Y una metáfora tuya? Es que no la recuerdo, ¿no? No la recuerdo. He hecho mía, no es mía, debe ser un plagio, ¿no? Me gusta mucho una de Moby Dick, que era muy graciosa, que decía aquí huele como en el lado izquierdo del juicio final. Eso me gusta mucho. ¿Un libro? Un libro Moby Dick, sin duda. Moby Dick, sin duda. Bueno, y luego me apasiona Lorca, ¿no? Me apasiona Lorca, poeta en Nueva York. ¿Y una película? Una película, bueno, voy a decir dos. El Padrino y Amanece que no es poco. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, ostras, supongo que es algo que repito muchas veces, pero no lo sé. ¿Sabes? Digo esto. Un buen consejo que te hayan dado. Un buen consejo que me hayas dado. Cállate. ¿Cerveza o vino? Cerveza. Ha sido debatido por todos tus alumnos, pero bueno. Y la última y la más difícil. ¿Qué pretendes con lo que escribes y qué significa para ti escribir? Conocimiento, de un lado, mío, y por tanto, conocimiento de la condición humana. Poder entender. Eso es. Y bueno, lo último es una petición. Ya sabes, exámenes fáciles y generosidad en las calificaciones. Ha sido un placer conocerte como escritor. Muchas gracias y mucha suerte en todos los proyectos y en esa colaboración de ese 25 aniversario de la editorial. Muchísimas gracias por esta magnífica entrevista.